Dios les bendiga. Queremos, ¿verdad?, saludar en esta hora a los que van a estar conectándose para recibir la enseñanza de esta noche. Esta es la enseñanza de adultos, el estudio bíblico es número 11 y para los que no me conocen, que puedan ser que están en las redes, pues mi nombre es Sorcira Valentín, pastora de la Iglesia León de la Tribu de Judá. Junto a mí está el anciano y líder de oficialidad, Juan Lebrón. Juan Lebrón. Muy bien. Buenas noches a todos, le damos gracias por estar en sintonía con nosotros, la León de la Tribu de Judá, aquí en Leola, Pensilvania. Ya pronto estaremos abiertos, celebrando nuestros cultos regularmente, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, también al Espíritu Santo. Esperamos que ya, cuando abramos las puertas, aquellos que no han llegado y que no han visto a través de las redes, pondremos la información de la dirección para que puedan llegar. Amén. Continuamos con nuestra pastora. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos Señor. Gracias. Aleluya. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús, Oh, gloria a Dios. pidiéndote en esta hermosa noche Sí, que Señor. nos ha dado el privilegio, a mí y al varón Juan, de exponer la clase bíblica de esta noche. Amén. Queremos pedirte tu ayuda, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos la enseñanza y la sabiduría divina para poder edificar a aquellos que estarán escuchándola. Padre, te pedimos que sea edificativa, que guardes, Señor, nuestros labios, de manera, Padre amado, que lo que salga de nuestras bocas sea edificación a todos los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, oramos y te damos gracias y a ti te damos la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como le dije, el estudio de hoy es el estudio número 11 y recuérdese que nosotros no comenzamos el libro cuando realmente las clases estaban por comenzar, ya que nosotros no nos dejamos llevar por la fecha del libro, sino según el esquello de nuestra congregación. Entonces estamos por el estudio número 11 y el título del estudio: el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Amén. Y la base bíblica se encuentra en Hechos, capítulo 17, de los versículos 22 al 34. Aunque les recomiendo, para que puedan tener el contexto de lo que vamos a leer, que en su casa, cuando tengan tiempo, lo comiencen desde el versículo 16, que es donde comienza la historia de Pablo en Atenas. Amén. Pero leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, versículo del 22 al 34. Dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitases algo, pues Él es quien da todo a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escritura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron
lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Amén. Pastora. Quiero compartir con ustedes los objetivos que vamos a estar trayendo en esta noche. Y uno de los objetivos, el número 1, es analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. El número 2 es aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Y el número 3, actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha sido asignado como la luz del mundo. Amén. En el texto áureo encontramos en Hechos 17:30 que dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Aleluya. Y nuestro pensamiento central, aleluya, bien interesante y profundo, dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Amén. Y seguimos con la enseñanza de la clase de hoy, que es muy importante que tomemos en cuenta. Dice de la siguiente manera: debemos ser claros con los que viven en las tinieblas de la religión y hacerles llamamiento al arrepentimiento para que se conviertan a Dios. Aleluya. Ahora vamos a pasar a la parte central del tema, que es la introducción, a donde estaremos compartiendo y debatiendo entre la pastora y yo. Y le doy la parte inicial a la pastora para que después de ahí entremos de lleno a lo que son los subtemas de la clase de hoy. Amén. Aleluya. Pues vamos a analizar un poco lo que nos quiere decir los objetivos. Analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. Sabemos que el Evangelio es luz, y Dios, ¿verdad?, a través de Jesucristo nos fue dado la tarea de llevar a cabo lo que es el Evangelio, que significa las buenas nuevas. Estamos viviendo en un tiempo donde no se ha predicado el Evangelio correctamente y con la luz que se debiera. Yo quiero leer un poco lo que nuestra introducción nos explica, y de ahí, aleluya, seguimos pasando a los objetivos de la lección. Dice en la introducción: el apóstol Pablo y un grupo de sus colaboradores recogieron amplios territorios del Evangelio romano para anunciar las buenas nuevas de salvación. En un momento de la carrera, Pablo testificó que desde Jerusalén y de los alrededores de Ilírico, todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Uno de los lugares donde brilló la luz de Cristo con más intensidad fue en la ciudad de Atenas. Obviamente, esto porque, como dice el principio divino, la luz en las tinieblas resplandece, según Juan 1:5. Dicha ciudad estaba sumergida en una idolatría sin paralelos. De ninguna otra ciudad en la Biblia se nos dice que sus habitantes hayan tenido un altar para Dios y uno para el Dios no conocido. El afán de ellos por dar tributo a todos los dioses era el producto de la ausencia divina. Entonces vemos, como vamos a analizar este primer objetivo, es el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio tiene un poder especial. Al Evangelio no necesitamos añadirle nada más. Él viene equipado con todo lo que nosotros necesitamos. Y vamos a entender que cuando Pablo llega a Atenas, el poder del Evangelio se hizo manifiesto frente a las tinieblas que estaba en aquella ciudad, en aquella región. Amén. Si nos damos cuenta y nos vamos un poquito más atrás, ya leído en la base bíblica, nos damos cuenta que en los versículos 30 y 31 habla bien claro de lo que es el Evangelio. El mensaje
del evangelio de luz en medio de las tinieblas y la oscuridad religiosa. Según 2 de Pedro, Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dicen, pero ¿cuál es la manera de cómo nosotros podemos llevar a los inconversos, a los incrédulos, a creer en el evangelio de la luz? Tenemos que hablar de lo que hablaba Pablo. Pablo no llegó a una ciudad de gente ignorante, de gente que no conocían, que no tenían conocimiento de la palabra. Llegó a una ciudad, Atenas, la ciudad principal de Grecia, donde habían intelectuales. Se habla que ahí estaban los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que eran gente que tenían alta intelectualidad. Entonces, cuando Pablo llega allí, no llega de una manera agresiva a predicar el evangelio de Cristo, sino que entró de una forma sabia para poder colocarlo a ellos en un lugar a donde se sintieran comprometidos con la palabra de Dios. Amén, pastora. Por tanto, debemos nosotros en el segundo objetivo es aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Algo que me llama la atención es que nosotros como misioneros, como predicadores de la palabra de Dios, muchas veces nos tomamos el tiempo de poder llenar las necesidades de las personas físicamente. Aleluya. Pero hemos perdido un poco el enfoque de lo que es la necesidad espiritual a los que le estamos sirviendo. En experiencias personales en el ámbito misionero, he visto que nos preocupamos mucho por llenar esas necesidades físicas, lo cual yo estoy muy de acuerdo con llenarse. Pero nuestra responsabilidad mayor es llevar el evangelio, es llevar la luz en medio de aquellas tinieblas, porque muchas veces nos enfocamos en darle lo que ellos necesitan físicamente hablando, pero nos olvidamos de la parte interior, los dejamos en la oscuridad, vamos y quizás le damos y le suplimos su necesidad externa, pero la interna sigue estando en oscuridad. Y es bien importante que nosotros tengamos que aprender cuál es nuestra actitud a la hora de nosotros llevar con gran labor, esta gran labor que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y ¿cuál es la más importante? ¿Y qué peso es que lleva esta responsabilidad? Hermano, no podemos ir a predicar a lugares y dejar a las personas en la misma oscuridad en que las encontramos. Aleluya. Es que muchas veces no queremos llevarlo a reconocer dónde está el problema. Algo que me llama la atención de Pablo es la manera con la que Pablo llega a este lugar. Era una persona muy observadora. Nosotros en muchas ocasiones nos movemos rápidamente a lo que estamos viendo instantáneamente, pero no dejamos, aleluya, que el Espíritu nos enseñe a verdaderamente observar, a dar tiempo de conocer cuál es realmente la necesidad de ese lugar al cual estamos visitando, ese lugar al cual el Espíritu de Dios nos ha llevado. Amén. Y como vemos también, Pablo nos deja ver un rasgo especial del carácter idóneo para un hombre de Dios. Y fue su capacidad para observar las cosas. Por ejemplo, Pablo no llegó de inmediato a predicar el evangelio, a caminar entre medio de la gente predicando la palabra. Debemos de observar el comportamiento de las personas antes de predicar el evangelio, y así nos damos cuenta más o menos qué cosas espirituales las personas están pasando. Pablo se dio cuenta que una de las mayores problemas que tenía la ciudad de Atenas era la idolatría. Ellos no creían en un solo Dios. Se dice y se calcula que en aquel tiempo tenían más de 30,000 dioses a quienes adoraban. Entre ellos estaba el Dios conocido, y si lo leen en la Biblia, la palabra lo resalta en letra mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no querían dejar ningún Dios afuera, querían tener todos los dioses reunidos en un solo lugar. Si se dan cuenta, la historia habla que tenían 12 dioses especiales, pero de esos 12 dioses especiales se derivaban cada uno de ellos otros dioses especiales. Estaba Zeus, estaba Artemisa, estaba Apolo. Eran dioses que para ellos era la esencia, pero Pablo llegó a predicarle de un Dios al cual ellos no conocían, pero que sí tenían constancia de que lo habían puesto para no olvidar. Y en ese trayecto, cuando Pablo camina dentro de la ciudad,
se da cuenta que había la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo, de predicar del Dios de poder, que es el que hizo todas las cosas en aquellos tiempos. Quizá no fue el mejor éxito de Pablo en Atenas, pero se dice que hubo fruto, porque hubieron personas dentro del Areópago que se arrepintieron. Dionisio se dice que era uno de los que permanecían en ese lugar, escuchando la palabra de los filósofos y de aquellos que iban a llevar debate público de intelectualidad, pero al momento de escuchar el mensaje de Cristo, salió de las tinieblas, salió de la religiosidad que tenía y vino a los pies del Maestro. Amén. Amén. El objetivo número 3 va unido al número 2 y es actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha sido asignada. Yo quiero traer varias definiciones para que usted pueda entender con lo que Pablo tuvo que enfrentarse cuando llegó a Atenas. Una de las cosas que nosotros debemos entender que cuando Dios nos lleva a un lugar, tenemos que analizar cuál es nuestra responsabilidad a nosotros llegar a ese lugar. Aleluya. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos encomienda a nosotros hacer? Amén. Una de las palabras que nosotros podemos entender en el Isaías 61:1 es que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Necesitamos entender que nuestra misión primordial es alinear, aleluya, nuestra responsabilidad, aleluya, y cualquier clase de proyecto a la voluntad que se nos ha sido asignada a nosotros para llevar a ese lugar. La religión, nos damos de cuenta que Atenas era un lugar muy religioso. Me imagino que con tantos dioses que tenían, pues obviamente hacían de todo un dios. La religión es un sistema de creencia y costumbre y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. La religión como fuente de doctrina liga fuertemente al ser humano con Dios o dioses. La etimología, el vocablo religión proviene del latín religio, religionis, y que a su vez procede del verbo religare. Esta forma parte del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, ligar o amarrar. La religión es una doctrina que amarra, que liga fuertemente al ser humano, pero la religión no tiene nada que ver con lo que es el Evangelio de Jesucristo. El problema es que cuando religiosamente nos ligamos, aleluya, a ciertas cosas que nos hacen sentir, aleluya, que estamos cerca, que estamos bien, que nos sentimos bien espiritualmente, aleluya, hacemos de cualquier clase de función una religión, y la religión en sí es vana si no tiene el fundamento de la verdad. El ser humano fácilmente, aleluya, se liga a muchísimas cosas, aleluya. Diariamente nosotros podemos ver cómo cualquier cosa tan simple nos hace a nosotros desenfocarnos de la verdadera verdad y la luz de lo que es el Evangelio. Aleluya. La religión, aleluya, en sí, aleluya, en la que muchos viven está oscura, no tiene la luz de lo que es el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Al enlazarnos fuertemente, nos enlaza las costumbres, nos liga simplemente a situaciones que simplemente nos hacen sentir bien. Y este es el problema de la religión. Se puede llamar religión hasta una simple actitud que tú tomas como un diario vivir. Aleluya, aquellas personas que van al gimnasio, llegan al gimnasio y lo hacen de una manera religiosa. Todos los días a la misma hora llegan al gimnasio, salen, tienen la misma rutina. La religión se conforma de una rutina que realmente no liberta, no da luz, aleluya, a las vidas. Aleluya, mi alma te alaba. Es por eso que muchos todavía viven en esa oscuridad. Y lo primero que tenemos que entender
que nuestra predicación no está basada ni en costumbres ni en rituales, que el evangelio no es religión. Mientras nosotros no salgamos como iglesia de ese error, aleluya, también muchos dentro de ella permanecerán en oscuridad, así mismo como Atenas estaba en el momento que Pablo llegó allí. Eso es amén. También tenemos otra palabra a la cual debemos darle un poco de definición para poder llegar al punto a donde queremos llegar al final de este estudio, y es la idolatría. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice la palabra de Dios en el versículo, creo que 28 por ahí. Pero él se dio cuenta que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Qué significa la idolatría? La idolatría consiste en honrar, adorar y venerar a un ídolo o imagen. En un sentido más amplio, la idolatría es todo aquello que ocupa un espacio en nuestro corazón. Es darle la preferencia a algo que no sea Dios. Por ejemplo, estoy hablando de celulares, estoy hablando de computadores, estoy hablando de dinero, de trabajo. Ahora mismo la situación que estamos viviendo nos lleva a encerrarnos en nuestra casa y quizás no le estamos dando el tiempo requerido que Dios quiere que le demos. Estamos entregados a conectarnos a las redes sociales, a estar a un televisor para distraer la mente. Así que la idolatría no es solo aquel que adora una imagen, sino todo aquel que coloca cualquier cosa en su vida antes que Dios. Éxodo capítulo 20, en el versículo 4 nos dice que no debemos adorar a otra cosa que no sea Dios. Es decir, que nosotros tenemos que enfocarnos realmente en estos tiempos lo que debemos de hacer. Debemos enfocarnos en Jesucristo, debemos enfocarnos en Dios, en el Espíritu Santo, porque Satanás a nosotros no nos pone otra cosa en nuestra mente que no sea la idolatría al principio. Si se da cuenta, anteriormente, esto es un pequeño testimonio, yo era amante de coleccionar la gorra. Yo cuando veía una gorra, donde quiera que fuera, me atraía y yo podía hacer lo que sea para conseguir esa gorra. Pero estaba en el mundo, no conocía de Cristo. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que eso era una idolatría en mi vida. Yo estaba idolatrando algo que personalmente lo tenía en mi vida para adorarlo. Pero cuando ya llegó Cristo me di cuenta que eso era una vanidad, que no podía tenerlo en mi vida, aunque la sigo usando, pero ya no es el mismo amor y la misma entrega que tenía antes. Aleluya. Si nosotros ponemos algo por encima de Dios, Satanás nos pone obstáculos a nosotros, nos oprime, nos tienta, nos desalienta, nos pone duda y temor, y nuestra vida comienzan a decaer espiritualmente. En este tiempo nosotros debemos estar de rodillas, buscando la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando su presencia, tener temor a la cosa de Dios, mas siendo sabios y no poniendo una imagen a la cual vamos a idolatrar o adorar por encima de Dios. Puede ser un familiar, puede ser el esposo, puede ser tu propia casa, o puede ser el anhelo de querer volver a trabajar rápidamente, no sabiendo que lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Y Dios sabe cuándo lo va a terminar y cuándo lo va a parar. Pero en el momento nosotros como cristianos vamos a ser glorificados, vamos a gloriar a Dios y vamos a salir en victoria de esta situación. Pero no ponga nada por encima de Dios. No idolatre. Amén. Pastor. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Una de las cosas que también, una de las palabras que también quise informarme también fue el areopago. Quiero dejar por entendido que cuando Pablo llega a este lugar, obviamente ya Pablo fue dirigido por el Señor a llegar a este por el Espíritu a llegar a este lugar. Pero cuando él llega y él se da de cuenta de la idolatría de estas personas, aleluya, Pablo es llevado al Areópago. Y este es una de las colinas más bajas en la parte occidental de Acrópolis, de Atenas, consagrada a Ares, Martes, el dios de la guerra. Allí se reunía la Corte Suprema en Atenas para dictar sus juicios y celebrar sus consejos. Pablo fue llevado allí, mi alma alaba al Señor, no para ser enjuiciado, sino que ellos querían, aleluya, que Pablo le trajera y les explicara esa enseñanza a la cual ellos estaban escuchando. O sea, de esta manera Pablo se le da la oportunidad de presentar el evangelio. Mi alma bendice al Señor. Y es que cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión comienzan a ser confrontadas. Si bien es cierto, aleluya, que no todos recibieron la enseñanza, Pablo tuvo la oportunidad de predicar la verdad, de
traer lo que era el evangelio y la luz a aquel lugar. Yo entiendo que no todos van a recibir la enseñanza, no todos van a recibir la predicación, pero mientras Dios nos dé, aleluya, tiempo en esta tierra, nuestro deber por encima de lo demás, aleluya, por encima de predicar cosas externas, debemos predicar lo que es el evangelio, lo que confronta el interior del hombre, el interior de la mujer, lo que confronta la religiosidad de muchas personas, aleluya, que se han enfocado simplemente, aleluya, en predicar de lo externo, aleluya, y han dejado, aleluya, lo interno, aleluya, completamente hacia un lado. Es necesario que la iglesia se levante y entienda cuál es nuestro evangelio, cuál es la responsabilidad, de qué se trata el evangelio, qué es lo que queremos enseñar, a quién queremos llegar. Mi alma alaba al Señor. Nosotros, mire hermano, para mejor decirle, normalmente nosotros en la iglesia vemos que llegan muchas personas religiosas. Nosotros, aleluya, llegan por el simple hecho de cumplir, aleluya, con algo que se han acostumbrado a hacer, que es llegar a la iglesia, escuchar el culto, alabar, cantarle coritos a Dios, pero su interior todavía no ha sido alumbrado, porque no han conocido, aleluya, o no han recibido, mejor dicho, lo que es la luz del evangelio. El Señor quiere alumbrar en este tiempo, aleluya, la oscuridad de muchos, aleluya, muchos pueblos que aunque creen, aleluya, que están haciendo lo correcto, están en oscuridad, porque lo que están viviendo es religión y no el evangelio de Jesucristo. Por eso es que es necesario que nosotros nos preparemos, es necesario que nosotros cumplamos con nuestro deber. Pero para nosotros poder cumplir con nuestro deber, debemos entender, aleluya, que nosotros sí fuimos en un tiempo, aleluya, tiniebla, pero ahora ya no somos tinieblas, sino que somos luz. Por tanto, ahora, como luz del mundo, asentada en un monte, no podemos esconder la luz del evangelio. Necesitamos alumbrar más que nunca en estos tiempos, pero reenfocar lo que es la predicación del evangelio, y esta está compuesta en Cristo, solamente en Cristo, nada más que en Cristo, porque si guardamos nada más lo externo, pero lo interno sigue en oscuridad, será todavía una religión oscura y completamente apartada de la voluntad de Dios, hermano. Amén. Pastora, déjeme aclarar un puntico, porque hubo un comentario de una persona que dijo que idolatría no es adorar imágenes, sino adorar a dioses. Sin embargo, yo quiero aclarar que al leer el significado, yo dije, consiste en adorar, venerar o honrar ídolos o imágenes. En Éxodo 20, capítulo, comenzando del 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen, ni ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinará a ella, ni la honrará. O sea que él está hablando de imágenes. Está hablando bien claro en Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5, está hablando de imágenes, está hablando de ídolos. O sea, la diferencia aquí que tenemos que entender, hermano, que en estos tiempos no estamos en los tiempos de Grecia. Grecia hacía una escultura y hacía una imagen al Dios que iba a adorar. En representación de ese Dios, la gente iba a la imagen, ¿sí? Podemos leer en un artículo que estaba leyendo anteriormente, dicen que un tiempo, no me acuerdo cuál fue uno de los gobernantes de Atenas, soltó una manada de ovejas, y a donde las ovejas se recortaban, ellos las sacrificaban en honor al Dios. Pero cuando la oveja no se recortaba delante de una de las imágenes, esa oveja iba a ser sacrificada al Dios no conocido. O sea, tal vez un poco de confusión, pero quise aclarar un poquito más para que el hermano entendiera. Siguiendo con la pastora, dice, igual que hizo Pablo, debemos estar dispuestos nosotros a resplandecer en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad,
si nos damos cuenta, últimamente estamos viendo, años anteriores, estamos viendo cantidades de religiones que están surgiendo a nivel mundial, religiones que están confundiendo a las personas que no han escuchado el Evangelio. Por eso nosotros los cristianos debemos estar dispuestos en todo momento a predicar el Evangelio de Cristo, a predicar la cruz, a predicar la resurrección, a predicar lo que Cristo hizo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que esos hermanos, cuando escuchen esa palabra, reciban la luz y salgan de la tiniebla. Nosotros no estamos plantados en esta tierra para estar sentados en nuestros hogares. En este momento yo sé que hay situaciones difíciles en las que no podemos estar afuera en el aire libre como anteriormente lo estaban haciendo, pero va a llegar el momento donde nosotros tenemos que hacer como hizo Pablo, viajar a diferentes ciudades, llevar el Evangelio, la palabra de Cristo, para que el mundo que estuvo hoy en tinieblas venga a la luz, venga a los pies del Maestro y sea salvo. Este es un mensaje de hoy poderoso, porque el mensaje de hoy nos lleva a nosotros a reconocer que aunque seamos cristianos, muchos estamos todavía en tinieblas, porque no hemos querido reconocer la grandeza de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida cuando nosotros recibamos esa luz para salvación de nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros podemos saber que si realmente estamos andando en la luz, hermano? Podemos ver al transcurso de los tiempos cómo vemos las personas yendo de aquí para allá. Todos quieren sacar, aleluya, una enseñanza nueva de todo lo que está ocurriendo. Todos tienen diversas opiniones y todo el tiempo sigue saliendo una religión nueva y siguen añadiéndose más sectas y todo esto. ¿Cómo yo puedo saber si yo estoy, aleluya, en la luz y no en las tinieblas? Una de las cosas, aleluya, que la luz nos enseña es que cuando estamos en luz, mi alma alaba al Señor, hay libertad en nuestro espíritu, hay paz, aleluya. Aleluya. Uno de los problemas que nosotros en este tiempo estamos enfrentando es que muchos han querido quedarse callados. Vemos las personas en oscuridad, en pecado, y no queremos corregirle por el miedo al rechazo. Mi alma alaba al Señor. Algo que tiene el Evangelio es que el Evangelio no se conforma a las opiniones de nadie. El Evangelio, aleluya, no está constituido para agradar a las personas, sino para llevar al hombre que tiene necesidad de salvación al arrepentimiento verdadero, a un cambio de mente, a un cambio de vida, algo, aleluya, que los haga salir de lo que es la oscuridad a la luz. Mi alma alaba al Señor, porque cuando estamos en luz no hay por qué tropezar. Cuando estamos en la luz del Evangelio y estamos viviendo en el Evangelio de Jesucristo, tenemos seguridad de nuestras vidas. Sabemos quién nos guarda. Aleluya. En dónde estamos sustentados. Nuestro fundamento, aleluya, ¿dónde está? Las enseñanzas de aquí para allá no nos sacan de nuestro fundamento, porque nosotros estamos en la luz del Evangelio. Lo que hace la luz es que alumbra las tinieblas del hombre. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Cuando la luz viene, es imposible que no nos demos de cuenta de nuestra condición interna. Eso era lo que Pablo quería hacer con la predicación, hablarle a esta gente que estaba escuchando una enseñanza que ellos no comprendían, porque ellos adoraban un Dios como la samaritana, mi alma alaba al Señor, que no, aleluya, no conocían. Hay veces que nosotros tenemos que detenernos, porque muchos le dicen que están sirviéndole a Dios, pero todavía no le han conocido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aleluya, su vida está completamente vana. Lo que hacen para él completamente no está, aleluya, a la luz. Todavía siguen apartados de Dios. Entonces, no vemos los frutos de la gente. Vemos la gente se arrepienten momentáneamente, pero no vemos cambios. Al otro día vuelven a la repetición de sus vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es que muchos van a rechazar, como muchos de los de Atenas rechazaron la predicación, aleluya, de Pablo. Mi alma alaba al Señor. Pero yo quiero que usted entienda, pueblo, que, aleluya, Dios le va a dar la oportunidad a todos de recibir el Evangelio. Está en nosotros si queremos aceptar, aleluya, esa palabra y dejar que el Evangelio nos confronte, aleluya, y haga un cambio real a nuestras vidas, mi hermano. No podemos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hay un reto bien grande para la iglesia. Hay un reto bien grande para los que predicamos el Evangelio. Muchos predican demasiadas oportunidades. Nosotros necesitamos entender
que el tiempo está cerca, que la iglesia va a ser levantada y que es necesario, mi alma alaba al Señor, que tú te autoexamines. Si tus conductas siguen siendo las mismas, si tu caminar sigue siendo el mismo, con facilidad, aleluya, tú te apartas de la verdad del evangelio, con facilidad tú te aferras a cosas que te hacen sentir bien momentáneamente. ¿Sabía usted que muchos de los que están en las redes sociales mirando prédica tras prédica, digo yo, no tendrán nada que hacer en la casa? Porque tienen tiempo para ver todos los predicadores, aleluya, que corren por las redes sociales. Yo digo, Señor, aleluya, ¿qué es lo que está sucediendo con estas personas? Y es que ellos piensan que escuchar un mensaje, porque los hace sentir bien en ese momento, los hacen estar en luz, hermano. No, aleluya. Porque si ninguno de esos mensajes que tú escuchas diariamente no te hacen arrepentirte de tu condición y buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, aleluya, en vano tú estás mirando tantas predicaciones en las redes sociales, porque tú lo que necesitas es que el verdadero evangelio, que es el del arrepentimiento, el entender que Cristo murió por ti y que no debes desaprovechar la oportunidad, aleluya, que Él te está dando, aleluya, de corregir tu caminar. Hermano Juan, dale, por favor. Sigue, pastora. Amén. Como la pastora decía en Juan 4, 22 y el 23, Jesús le habla a la samaritana y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero en el 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, mi hermano, en ese momento Pablo estaba predicando de un Cristo de poder, pero él no pudo terminar el discurso como lo quería, porque si se dan cuenta, ya en los últimos versículos del capítulo 17 lo interrumpieron, muchos se burlaban, otros aceptaron la palabra, pero cuando él comenzó a hablar de Cristo, parece que los demonios se activaron y ellos comenzaron parafaseando. No estoy, nada de eso está escrito en la Biblia, pero yo quiero decir así: los demonios se molestaron y comenzaron a sacarlo, pero los que así recibieron el mensaje de Cristo salieron de la oscuridad, de la tiniebla. En ese momento, igual que la samaritana salió de la tiniebla, y ¿qué hizo? Fue a dar luz a los otros hermanos que no conocían del Cristo que le había hablado. En ese momento ella recibió la palabra directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos da autoridad cuando mencionamos el nombre de Cristo, para también hacer cosas mayores que las que hizo Cristo aquí en la tierra. La palabra de Dios no está presa, tiene libertad, pero nosotros tenemos que ser sabios y observadores como Pablo, llevar el mensaje correcto. En estos tiempos hay muchos que necesitan arrepentirse de su pecado. Nosotros tenemos que predicar de eso, del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, de la misericordia. ¿Para qué? Para aquellos que están en tiniebla ahora mismo salgan a la luz y vean ese poder maravilloso que tiene Cristo para darle vida eterna, vida en abundancia, para sacarlo de estos momentos a donde muchos están confundidos. Ahora mismo las redes sociales, como dice la pastora, hay mucha gente predicando el evangelio, palabras de confusión, palabras que haciéndole creer al pueblo que no conoce realmente la palabra de Dios, cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia. Entonces tenemos que, cuando escuchamos esos mensajes, discernir en el espíritu y sacar las cosas que realmente son del espíritu, y las que no son del espíritu, quitarlas de nuestro medio. Amén, pastora. Aleluya. Bendito Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, aleluya, el que la recibe, aleluya, es vida y aliento, aleluya, y el sustento de nuestras vidas. Verdaderamente, fuera de la palabra no hay algo que pueda sustentar a un creyente. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Quizás el alimento físico te sustenta tu cuerpo, pero el espíritu lo sustenta la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma alaba al Señor. Si nosotros queremos salir de la oscuridad de la religión, mi hermano, nosotros tenemos que comenzar, aleluya, a limpiar nuestra mente y estos pensamientos y apegarnos a cosas raras. Mi alma alaba al Señor. Una de las conductas que tiene alguien que está en oscuridad es que, aleluya, simplemente por el hecho, aleluya, de que no le guste quien le esté predicando, aleluya, no reciben la palabra. Déjame decirte
decirte, mi hermano, aleluya, que cuando un hombre y una mujer de Dios predica la palabra, aleluya, para nada de bien le haces tú aceptarla, sino que ese bien es para ti mismo. Mi alma alaba al Señor. Ese bien lo haces para ti mismo. Cuando tú recibes la palabra, el bien llega a tu vida, y no solamente llega a tu vida, sino que a tu familia también. Mi alma se alaba al Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios, sí, aleluya. Señor. Alabamos al Señor. Es por eso, mi hermano, que tenemos que dejar de aferrarnos y abrazarnos a cosas vanas, a cosas que no tienen sentido. Amén. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Pablo predicó en Atenas, pero allí solamente, aleluya, la Biblia dice que 2 personas y algunos de ellos, entre ellos Dionisio, aleluya, aceptaron aquella palabra. Mi alma alaba al Señor, pero los demás quisieron quedarse en aquella oscuridad. Yo quiero decirte que, aleluya, aunque Pablo, no todos los que estaban allí en la predicación de Pablo se convirtieron, Pablo hizo su trabajo. Aleluya, tú y yo, aleluya, nuestro deber es predicarla. Mi alma alaba al Señor. La labor del Señor y de su Espíritu es traer convicción al corazón y al alma. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Bendito Dios, es algo que tú y yo no podemos hacer. Sí, el Espíritu Santo solamente lo puede hacer, mi hermano. Entonces, nuestro deber es predicarla. Aleluya, traer esa luz en medio de la oscuridad. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Independientemente si 1, 2, 3 se convierten, Dios es el que va a hacer el trabajo. Pero no porque tú tengas miedo si se van a convertir o no, si van a aceptar la enseñanza que les están trayendo. Aleluya. Por eso no vas a predicar, hermano. Tú también estás en tinieblas. Tienes que salir de los miedos. Aleluya. El que no está en el verdadero evangelio siempre tiene miedo. Siempre tiene miedo a lo que piensan los demás. Siempre tiene miedo a que alguien no esté de acuerdo con lo que enseña. Mi alma alaba al Señor. Es lo que yo he entendido, aleluya, sí, que Señor. La palabra es su propio intérprete. Aleluya. Y quien trae luz a esa interpretación se llama Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Quizás a ti te da, aleluya, bendito Dios, una iluminación completamente diferente a la mía. Lo que tú tienes que tener por entendido es que para que sea correcta tiene que estar alineada completamente a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que están corriendo que se hace falso. Muchas veces las personas no les gusta que uno le diga que la mucha palabra mata, más el espíritu vivifica. La mucha letra. Yo no me refiero a que la palabra de Dios va a matar a nadie. Mi alma alaba al Señor. Pero a algo sí me refiero. Es que muchos de esta gente que estaban, los fariseos y los escribas, ¿dónde estaban ellos? En una oscuridad religiosa. Mi alma alaba al Señor. Estaban, aleluya, predicando algo que ellos mismos no vivían. Mi alma alaba al Señor. Porque ellos mismos no entendían lo que estaban predicando. Mi alma. Eran doctores. Aleluya, tenían la letra, pero no tenían el espíritu que ilumina, el espíritu que alumbra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo que te hace entender lo que estás leyendo, lo que estás predicando. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Si nosotros dejáramos que el Espíritu verdaderamente trabajara en nosotros, no nos convertiríamos en un fariseo más, un escriba más, predicando y predicando y predicando, pero nuestra vida continúa en la misma condición. Gloria a Dios. Enviamos a otros a hacer cosas que nosotros mismos no hacemos. Santo. Predicamos cosas que nosotros mismos no vivimos. Aleluya. Entonces, ¿qué es esto? Religión, oscuridad religiosa. Cuando usted predica algo que usted no vive, está en oscuridad. Eso es amén. Porque el evangelio cuando llega, cambia. Nadie puede quedarse igual. Solo necesitamos un poco, hermano, un poco de humillación y venir verdaderamente a la presencia de Dios y decirle en qué te estoy fallando, por qué no me siento igual, por qué no logro hacer lo que hace mi hermano, por qué no puedo orar lo que ora mi hermano, por qué no siento el Espíritu como el hermano lo testifica. Yo quisiera que ustedes que están, aleluya, en las redes sociales, que están en la clase en este día, escriban ahí en los comentarios cuán provechoso es para la vida de ustedes como creyentes el hecho
de que podamos conocer al Dios que adoramos. Eso es amén. ¿Cuál provechoso ha sido para tu vida el conocer a Dios? El conocer a quien tú adoras, a quien tú le sirves. Porque si tú conoces al Dios que tú le sirves, aleluya, tú no vas a tener por poco lo que haces. Gloria a Dios. Hermano Aleluya. Juan. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, en esta tarde nosotros lo que queremos llevar un mensaje de salvación para todos los hermanos que están a través de las redes sociales. Hoy es el día donde nosotros debemos hablar que Cristo vino a la tierra no por un sacrificio de agradar al Padre solamente, sino para salvarnos a cada uno de nosotros. Él hizo la voluntad del Padre, Él agradó al Padre, pero el motivo principal era para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Jesucristo se manifestó aquí al mundo como el Salvador del mundo, como la luz del mundo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, también debemos entender que todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos algo que sacar de nuestra vida para llegar a ese día. Va a llegar un día donde Jesús ya, nuestro Padre amado, tiene un día predestinado para juzgar a todos los hombres de la tierra. Ese día nosotros estaremos delante del Padre, delante del Hijo. El Hijo será el juez quien nos juzgará a nosotros. Pero si nosotros no llegamos sin arrepentirnos a ese día nosotros vamos a quedar fuera. Ese día nosotros no vamos a poder entrar a la gloria eterna del Padre, a compartir con Él la gloria de nuestro Padre amado. En ese día será tarde para que nosotros podamos decir que nos arrepentimos. Si nosotros ahora mismo en este momento aceptamos que estamos en pecado, que estamos en ocultismo, que estamos haciendo una religión de nuestro evangelio, es momento de arrepentirnos, de enfrentarnos a esa realidad y secar todos esos pecados que tenemos dentro de nosotros, amén, dentro de nuestros hogares, alrededor de nosotros. Miren, mis hermanos, yo trabajo en un lugar donde las personas que trabajan ahí no quieren hablar de la Biblia, no me permiten ni siquiera leer la Biblia delante de ellos porque se molestan. Esa gente está como los atenienses. Esa gente conoce sus ídolos, conocen a sus dioses, pero no quieren que uno le predique porque ellos dicen que, la mayoría dicen que son ateos. Pero nosotros, los que somos cristianos y estamos ahí adentro, nosotros, aunque a ellos les moleste, le damos la palabra, le decimos que hay un Cristo vivo, un Cristo redentor que le puede salvar y que puede hacer cambio en su vida y en la vida de su familia. Es tiempo, mis hermanos, de predicar el evangelio que predicó Pedro, que predicó Pablo, que predicó Juan el Bautista y que fue el mensaje central de Cristo, el arrepentimiento de pecado, llamando a cada uno que está perdido en este mundo a la luz del mundo que es Cristo. Amén, pastora. En 2 Corintios capítulo 4 dice, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandecieran la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Aleluya. También tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, aleluya, el deseo de Dios, aleluya, no es externo. Yo creo que para decir la preocupación del Señor es más con el alma del hombre. El alma del hombre y ¿dónde va a ser la eternidad de esa alma? Aleluya. Dios no está preocupado tanto, aleluya, en lo superficial. Dios quiere alcanzar el alma del hombre, quiere llegar al corazón, quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros nos volvamos a Él. El deseo de Dios es volver a reunir sus ovejas, aleluya, porque Él hizo de ese pueblo un solo pueblo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas al que le recibió le dio potestad de ser hijos de Dios. Nosotros no podemos dejar verdaderamente tomar como malagradecidos, aleluya, esa aceptación de Dios a nosotros. No podemos seguir viviendo en nuestra misma conducta cuando Dios todo lo que ha hecho es tratar de alcanzarnos para hacernos bien. El deseo de Dios es que no solamente que nosotros que hemos recibido la luz del evangelio, otros la puedan recibir. Algo que yo he aprendido en mi vida es que el evangelio va a confrontarnos de todas las maneras. El evangelio va a dejar a desnudez muchas cosas en nuestro interior. Pero
no debemos nosotros tomar esto como vergüenza, más bien como el amor de Dios manifestándose para traernos a Él, para que entendamos que solo no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de Él, necesitamos volvernos a Él, necesitamos renovar, Dios mío, aleluya. La iglesia, hermano, esta palabra se la quiero dar a la iglesia, aquellos que formamos el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Como un cuerpo, hermano, tenemos que ubicarnos, volvernos a juntarnos y comenzar, aleluya, a evaluar, aleluya, cómo hemos estado caminando. Podemos quizás salirnos, aleluya, en algún momento de la voluntad de Dios, aleluya, pero todavía hay oportunidad. Todavía Dios, así como en Atenas, aleluya, hubo oportunidad, y no registra que Pablo volvió a Atenas y que hubo una oportunidad nueva para predicar el evangelio a aquel lugar. Yo creo que Pablo se sintió satisfecho porque llegó. Llegó a aquel lugar. Y esa es la misma satisfacción que nosotros debemos de sentir aún cuando el outcome, lo que vemos, lo que nosotros esperamos no llega. El evangelio, cuando lo vivimos y lo presentamos a la vida, es sacrificado. Duele. Uno quiere llegar a donde solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y verdaderamente al que está en la luz duele cuando una persona se pierde, cuando una persona no recibe, hermano. De este año a otro año hemos visto, aleluya, cómo en todas las iglesias ha surgido una ida de gente volviéndose al mundo, hermano, por una que otra razón. Aleluya. Pero yo quiero decirte que no hay razón suficiente que sea válida para Dios para que te apartes del evangelio de Él, para que te apartes de la vida. Mi alma alaba al Señor. Dios, aleluya, quiere, aleluya, que te mantenga, y mucho más en este tiempo, aleluya, que tú tomes y reconozcas su soberanía divina, que la reconozcas con humildad, que entiendas, aleluya, que aún lo que se mueve y lo que está pasando, quizás tú lo ves como algo injusto, aleluya, Dios es un Dios justo, y todo lo que nosotros estamos viviendo ha sido provocado por nuestra conducta y nuestra rebeldía hacia su palabra. Amén. Ya casi estamos terminando, nos queda poco tiempo, pero en ese poco tiempo vamos a dar una pequeña reflexión. Miren, mis hermanos, en aquel tiempo no había, como en estos tiempos, tanto la abundancia de Dios, no habían tanta Biblia, porque las Biblias que habían estaban guardadas, las tenían, los grandes jerarcas las tenían escondidas. Pero ahora vemos que no hay ignorancia, porque todos tenemos, aunque sea una pequeña Biblia en nuestra casa. Más bien hay incredulidad e indiferencia ante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ante todo, hay un gran llamado para cada uno de nosotros, como estaba diciendo la palabra. O más bien dicho, un mandato al cual nosotros tenemos que aceptar, cumplir y llevar ante las naciones del mundo. Como dice la pastora, nosotros, el Espíritu puede llegar a cualquier lugar del mundo, nosotros no. Pero nuestro mensaje a través de las redes sí. Quizás usted cree que hoy nosotros lo predicamos, estos mensajes están siendo redirigidos a YouTube, a donde muchas personas lo están viendo. El mensaje de hoy es que nosotros llamemos a aquellas personas que están en tinieblas que se arrepientan. Si no tenemos una relación con Cristo, no lo vamos a conocer. Si no tenemos una comunión con Dios, tampoco no lo vamos a conocer. Y eso pasaba con los atenienses. Tenían una estatua al Dios no conocido. Pero hoy nosotros, la mayoría de cristianos, conocemos el poder de Dios, conocemos su obra, conocemos el llamado al cual Él nos ha puesto, nos ha plantado en lugares a donde hay tiniebla, hay oscuridad. Alrededor de nosotros, los vecinos que no conocen, tenemos la oportunidad de hablarle, de ofrecerle este evangelio tan poderoso, tan bonito, que hace milagros, que hace maravillas, que hace cosas que la mente humana no la puede entender, ni la inteligencia, ni la intelectualidad que ahora. Mira, el mundo no ha podido controlar el virus,
pero Dios en su poder a cada uno de nosotros nos tiene apartados, nos tiene salvos. Es momento de reflexionar que cuando salgamos de esto nosotros tenemos que salir como guerreros victoriosos. Amén, gloria a Dios. Con la bandera en alto a proclamar el evangelio de Cristo para salvación de todos. Dentro de nuestra familia hay familias que no conocen a Cristo y nos ven a nosotros predicando este evangelio, pero nosotros no somos capaces de predicarle a ellos para que ellos dejen la idolatría, para que ellos salgan de la religión, para que ellos salgan de la tiniebla. Es tiempo, mi hermano, de nosotros predicar el evangelio verdadero, la palabra de Dios. Llevar a cada uno de los que están allá afuera, que no conocen a Cristo, a la conciencia de lo que estamos viviendo hoy. Estaba predicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Estaba predicho, pero muchos de nosotros no estábamos preparados para este momento. Pero esto es una prueba de que en lo adelante vendrán cosas mayores a las cuales nosotros como cristianos debemos prepararnos. Y debemos de dar lo que Dios nos puso en nuestra mano, el poder del evangelio para salvación de los incrédulos, de los impíos. Dios es bueno, Dios es poderoso, y entre todas las cosas que Él tiene misericordia para aquellos que aceptan sus pecados y vienen a los pies del Maestro a confesarse para que sean salvos. Amén, pastora. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Eso es amén. Nosotros no podemos darle nada a Dios, ya que Dios es el sustentador de su propia obra. Nosotros somos obra de sus manos. Y nosotros tenemos que entender a Dios. A Dios no se le puede comprar. A Dios no se le puede, aleluya, levantar con cualquier cosa que nosotros tengamos que nos haga recordar a Dios, aleluya. A Dios no se le puede crear, hermano. La divinidad de Dios va por encima de muchas cosas, de nuestro entendimiento, de nuestra mente tan finita. Lo que debemos recordarnos de aquí en adelante es cuál es la responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad es recordarle al mundo que Jesús vino como Salvador de este mundo y llamó a todo hombre a que se arrepienta, que por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de su gloria, todos tenemos que venir al Señor en arrepentimiento. Medita en esta lección. Si en tu meditación y en tu chequeo de ti mismo has encontrado que tú has vivido mucho tiempo en oscuridad y que has hecho de muchas cosas a tu alrededor un Dios, bendita la gloria de Dios, y que te sientes apartado y lejos de Dios y sientes que Dios no te habla, que Dios no te contesta, que Dios está muy lejos de ti, por medio de la, aleluya, de la persona de Jesucristo, Él nos ha permitido palparle a través de su Espíritu Santo. Entonces, vuélvete a Él, arreglemos lo que tengamos que arreglar, arrepintámonos, invite a su familiar, ayude a su familiar que no tiene a Cristo, hermano. Comparta la palabra con aquel que está en oscuridad, pero no para que ellos reciban la aceptación, para que usted reciba la aceptación de lo que usted le dice, sino para que ellos puedan también entrar a la luz verdadera del Evangelio y salgan del error. Porque la religión no solamente te va a separar de Dios, sino que también te va a separar de aquellos que te rodean, de tu familia, de tus hermanos. La religión separa, el Evangelio une, reconstruye. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer para con nosotros. Reconstruir. Aleluya. Nuestras vidas en Él. Confiando. Aleluya. Que vamos a estar ready para cuando Él nos llame delante de su presencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Queremos orar por la hermana Lucrecia, que pide oración por dos personas que están en pánico. Entre yo y Juan vamos a orar, pero no son las únicas personas que están viviendo en un pánico hoy en día. Y quiero elevar la oración por estas personas que están en miedo. Aleluya. El miedo, aleluya, es simplemente, aleluya, la ausencia también de esa luz. La ausencia de esa paz que solamente en Dios podemos encontrar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y a esa es la que te queremos invitar. Sí, Señor. Tú quieres sentir esa paz que nosotros sentimos y esta tranquilidad. Mi alma alaba al Señor.
que aún en medio de críticas, porque nadie entiende, aleluya, cuál es tu manera de servirle al Señor. Bendito Dios, porque quizás no ha pasado por lo que tú has pasado y porque quizás, aleluya, no tiene tu misma experiencia, aleluya, y no lo ha conocido al nivel que tú has conocido a Dios. Aleluya. Vamos a orar por estas personas en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, aleluya. Oramos, Dios mío, Señor, por aquellos que entraron, Dios mío, aleluya, a tomar este estudio, Padre. Dios mío, Señor, sabes tú que no somos sabios, ni perfectos, ni doctores. Solamente te agradecemos por la ayuda que nos has dado, bendito Dios. Aleluya. Para poder traer, Señor, aleluya, un poco, porque la clase Señor, jamás la vamos a tomar a la profundidad, aleluya, que ella merece, Padre. Sí, Señor, pero en esta hora, Padre, solamente oramos para que alguien haya entendido, para que Aleluya. alguien haya sido ministrado y salga de esa oscuridad religiosa. De esa condición que le tiene, aleluya, apartado, que lo tiene Aleluya, aislado, aleluya, de lo que son las bendiciones divinas, aleluya, Sí, y de Señor, tu en el nombre de presencia, Jesús. Padre. En esta mente oramos, Dios mío, en esta hora, Padre, Aleluya. por aquellos que están en pánico, Padre, porque no encuentran, Dios mío, Sí, Jehová, Señor, en el nombre de respuesta, Jesús. ni consuelo, ni paz. Padre, te pedimos en esta hora que a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, esta oración pueda llegar a ellos. Ellos puedan recibir esta paz, esta palabra y esta Aleluya. luz. Que a través de Jesucristo, Dios mío, Señor, Dios en de el nombre de gloria, Jesús. ellos puedan también ser partícipes, Dios mío, de la paz, Dios mío, que solamente tú puedes Aleluya, dar. gloria a Que tú Dios, tienes el Señor. control de todas las cosas y que nada, Dios mío, Señor, se mueve y actúa en la Sí, tierra ni en Señor. el cielo sin que sea permitido por ti. Cuando podemos entender esto, Padre amado, estaremos seguros en ti, Aleluya. Padre amado. Oramos, Dios mío, por aquellos que todavía no han creído en este evangelio, Padre, Señor, en el para nombre que de la Jesús. luz de Él Aleluya. les resplandezca, Padre. Aleluya. Oramos, Dios mío, por cada miembro en las iglesias, Sí, Dios Señor. mío, Dios de gloria. Aleluya. Oh, bendita la gloria del Aleluya, Señor, aleluya. para que por medio, Dios mío, de la luz del evangelio Gloria a Dios. y de Jesucristo, de aleluya, de lo que Él llevó a aquella cruz y de Sí, lo que Señor. Él, aleluya, dejó palpado, Dios mío, no solamente con lo que hizo, sino Aleluya. con sus pisadas, para que nosotros la siguiéramos, Padre amado. Muchos puedan ser sanos en esta hora, muchos puedan recibir libertad, muchos Aleluya. cautivos puedan recibir esa Sí, libertad, mucho preso pueda, aleluya, sentir, Aleluya. Padre amado, aleluya, que las puertas de su Sí, cárcel Señor, en el nombre de espiritual Jesús. son abiertas en el nombre de Jesucristo, porque es en Aleluya. el nombre de Jesús, Dios de gloria, aleluya, que podamos, Dios mío, y que podemos, Dios mío, alcanzar, Señor. Dios mío, aleluya, lograr tener una relación contigo, mi Dios. En esta hora enviamos esta palabra. Sí, Señor, en el nombre Te de Jesús. agradecemos por los hermanos que estuvieron, aleluya, compartiendo con nosotros. Bendíceles, Aleluya. Dios mío. Prepárales, Dios mío, para cuando las puertas sean abiertas y la iglesia vuelva nuevamente, aleluya, con libertad a adorar en la casa de Dios y puerta del cielo. El avivamiento Bendición, que en papá. ellos hay ahora, Aleluya. aleluya, no se ha Aleluya. apagado Sí, gloria. por ninguna tiniebla, Dios de gloria. Oh, Dios mío, Señor, porque las Aleluya. tinieblas, Dios mío, no nos permiten Sí, Señor, en el gozar nombre de de la Jesús. libertad de su Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Yo oro y proclamo, Dios, que el avivamiento Sí, Señor, sea en el nombre de duradero. Jesús. Aleluya. Y que la iglesia, aleluya, jamás vuelva a experimentar, aleluya, esa oscuridad. Bendito Dios, Sí, Señor. aleluya. Y ese dormir, aleluya, que ha estado experimentando por muchos años. Aleluya. Esto ha sido, aleluya, Señor, un despertamiento, Padre Aleluya, amado. sí, Señor. Y no te voy a decir, aleluya, que arregles absolutamente nada porque tú sabes lo que vas a hacer. Yo solamente, aleluya,
te pido que se siga cumpliendo tu palabra, pero que nos permitas a nosotros continuar preparándonos, Dios mío, a predicar a este evangelio y prepararnos espiritualmente para ser aptos, aleluya, de ser levantados, aleluya, cuando llames a la iglesia. Aleluya. Padre, gracias. Todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y tú recibes gloria y honra. Dios le bendiga. Gracias, Juan. Amén, amén. Gracias, aleluya, hemos sudado. Siempre hay una primera vez, y esa Amén. primera vez es intensa. Mis hermanos, Aleluya. quiero acordarles, mire, que sean prudentes. Nosotros tenemos una distancia prudente aquí en la cual estamos obedeciendo a la ley, pero cuando usted salga a la calle, tome su máscara, póngase su guante, no solamente por usted, sino por los que están en su casa. Al hacerlo, usted se protege a usted, pero también cuida de los que están en su casa. Amén. Y no hay excusa para no hacerlo. Exacto. Si uno Seamos tomamos prudentes. medicamento, hermano, para cualquier enfermedad, aleluya, y lo hacemos libremente, pues hermano, tome sus precauciones, pero no deje de hacer la labor de Dios. Pastora, aquí están los nombres de las personas que pidieron oración. Amén. Lleven en oraciones a estas personas, ya nosotros oramos por ellos, pero en el nombre de Jesús, usted también ayúdenos a orar. Su nombre es Edwin Pérez y Milady Gómez. Aleluya. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Juan. Amén. Gracias, pastora, por permitirme estar a su lado. Es la primera vez que lo hacemos juntos. No, gracias a usted, porque a mí se me olvidó un montón de cosas. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga.